¿Alguna vez has tenido la sensación de que alguien te está observando? Incluso cuando estás completamente solo, incluso cuando el silencio es tan denso que puedes escuchar tu propia respiración y cada sonido parece extraño, peligroso, incorrecto. Imagina un lugar donde esa sensación nunca desaparece, un lugar donde cientos de ojos te miran al mismo tiempo, sin parpadear, sin moverse, simplemente mirando, esperando. Esto no es ficción. No es una leyenda de internet, es un lugar real en México, llamado la Isla de las Muñecas. Y si crees que es solo un sitio turístico extraño, estás muy equivocado, porque esta historia no empieza con muñecas, ni siquiera con miedo, empieza con la muerte, lenta, silenciosa y extrañamente equivocada. Hace muchos años, entre los canales de Xochimilco, vivía un hombre llamado Don Julián Santana. No era como los demás. Dejó su vida, dejó a la gente, dejó todo lo que era normal y comprensible, y se fue a vivir a una pequeña isla en medio del agua, lejos de la ciudad, lejos de las voces, lejos de la realidad. Al principio todo era tranquilo, demasiado tranquilo. Solo agua, solo viento, solo una extraña sensación de que algo se escondía detrás de ese silencio. Algo observaba, pero aún no se mostraba. Los días pasaban lentamente, iguales, vacíos, pero las noches eran diferentes. En la oscuridad empezó a escuchar sonidos, como si alguien caminara, como si alguien estuviera entre los árboles, como si alguien lo observara y no apartara la mirada. Al principio pensó que era su imaginación, que era la soledad, que era el silencio presionando su mente, pero luego ocurrió algo que lo cambió todo. Un día escuchó un sonido en el agua. No era solo un chapoteo, algo pesado, algo que cayó. Se acercó lentamente, sintiendo cómo su corazón empezaba a latir más rápido. Y entonces la vio, una niña pequeña. Su cuerpo flotaba en el agua, inmóvil, silencioso, inquietantemente tranquilo. Intentó ayudarla, pero ya era demasiado tarde. Y en ese momento, algo cambió, como si la isla respirara por primera vez, como si algo despertara. Al día siguiente, encontró una muñeca en el agua, vieja, sucia, con el rostro dañado, una parte rota y la otra parecía mirarlo directamente. Y cuando la tomó en sus manos, sintió frío. No un frío físico, algo diferente, algo que no se puede explicar, como si esa cosa lo mirara desde dentro, como si supiera algo. La colgó en un árbol, como señal de respeto, como intento de calmar lo ocurrido, pero no funcionó. Porque esa noche escuchó el primer susurro, suave, casi inaudible, pero definitivamente no era suyo. Se giró, no había nadie, pero la sensación se volvió más fuerte, como si alguien estuviera justo detrás, mirándolo directamente. Cada noche era peor, los sonidos más fuertes, los pasos más cercanos. A veces escuchaba risas, infantiles, suaves, pero frías, antinaturales. Y entonces lo entendió. La niña no se había ido, se quedó, pero no estaba sola. Para calmar aquello, empezó a recolectar muñecas. Las encontraba en el agua, en la basura. A veces intercambiaba comida por juguetes viejos. Las llevaba a la isla y las colgaba en los árboles, una por una, como si construyera algo, como si creara una barrera o una jaula. Pero mientras más muñecas había, peor se sentía. Empezó a ver movimientos, primero por el rabillo del ojo, luego directamente frente a él. Decía que las muñecas cambiaban de posición, que sus cabezas se giraban cuando él no miraba, que sus ojos, incluso los pintados, lo observaban sin apartarse. Por las noches no dormía, solo se sentaba y escuchaba cómo susurraban, entre ellas, rápido, bajo, como si hablaran de algo importante, y a veces escuchaba su nombre. La isla empezó a cambiar. Ya no parecía un lugar normal, era algo distinto, algo vivo, algo que respiraba a través de los árboles y miraba a través de las muñecas. La gente empezó a llegar, primero por curiosidad, luego por las historias, y casi todos sentían lo mismo: miedo sin razón, presión en el pecho, una necesidad de irse, pero con las piernas que no respondían, como si algo los retuviera, como si alguien quisiera que se quedaran un poco más, que miraran, que escucharan. Algunos decían haber oído voces, otros haber visto sombras, pero todos coincidían en algo: ese lugar no es seguro, nunca.
Don Julián vivió allí durante décadas. Se volvió parte del lugar, parte del silencio, parte de esa mirada constante. Estaba convencido de que las muñecas eran lo único que mantenía todo bajo control, que si se detenía, si dejaba de recolectarlas, algo pasaría, algo saldría. Y un día lo encontraron, en el agua, en el mismo lugar donde apareció la niña, su cuerpo inmóvil, tranquilo, igual que entonces. Y después de eso, todo empeoró. La isla no se calmó, no se volvió silenciosa, se volvió más atenta. Hoy en día la gente todavía va allí, con cámaras, con curiosidad, con dudas, pero muy pocos regresan siendo los mismos. Algunos dicen que las muñecas parpadean, otros que cambian de expresión. Hay quienes aseguran haberlas escuchado susurrar, no solo sonidos, palabras, reales, a veces incluso sus propios nombres. Y hay otras historias, más oscuras, sobre aquellos que se quedaron demasiado tiempo. Empezaron a ver más de lo que debían, sombras moviéndose sin luz, figuras entre los árboles, y a la niña, la misma, mojada, silenciosa, solo de pie, mirando, durante mucho tiempo, sin moverse. Y si la miras a los ojos, da un paso, luego otro, lentamente, como si probara algo, como si esperara. Y si intentas irte, escucharás detrás de ti una voz baja, muy cerca: no te vayas. Y en ese momento entiendes que ya no estás solo y quizá nunca volverás a estarlo, porque hay lugares que no te dejan ir, se quedan contigo, incluso cuando crees que ya te fuiste. Y si algún día vuelves a sentir que alguien te observa sin razón, en el silencio, en la oscuridad, no te gires demasiado rápido, porque existe la posibilidad de que esta vez no sea solo una sensación, ni tu imaginación, sino algo que finalmente te ha encontrado.